El día de hoy vamos a realizar la revisión del caso número 2 de la unidad de neumología. Paciente masculina de 57 años de edad, casado, nacido y residente en Quito, instrucción secundaria completa superior, ingeniero en sistemas, ocupación programador en sistemas. El motivo de la consulta es disnea progresiva más debilidad en los miembros inferiores y superiores. El paciente indica que hace 2 meses y sin causa aparente y también por primera vez nota la presencia de debilidad en los miembros inferiores, lo cual le impedía levantarse. Acudió al médico, quien no encontró ninguna causa. Durante este tiempo la debilidad fue incrementándose y desde hace un mes nota la debilidad en los miembros superiores. Esta vez acudió al neurólogo, quien realizó algunos estudios y le indicó que podría tratarse de una esclerosis lateral amiotrófica, por lo cual le envió un tratamiento paliativo. En estos últimos 15 días, el paciente presenta disfonía y también bradipnea progresiva, llegando a la hipoventilación, por lo que en urgencias le realizan una traqueostomía e ingresa a terapia intensiva por ventilación mecánica. En el examen físico encontramos una tensión arterial de 100/60, una frecuencia cardíaca rítmica y de 70 por minuto, la frecuencia respiratoria 14 por minuto y hoy se encuentra en ventilación mecánica. No se encuentran adenopatías periféricas y tampoco se encuentra ingurgitación yugular. En el corazón encontramos un corazón taquicárdico y rítmico, con ausencia de soplos, los pulmones normal, el abdomen normal y en neurología se encuentra orientado en tiempo y espacio, los movimientos oculares se encuentran normales y los miembros superiores e inferiores presentan debilidad e hiporreflexia generalizada. Nosotros denominaremos a la disnea como la dificultad respiratoria que se suele traducir en una falta, hambre o sed de aire. Esto todo expresado por el paciente. Deriva en una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente origina una respiración deficiente. Esto engloba varias sensaciones cualitativas de distintas intensidades, y esta experiencia se origina a partir de lo que serían interacciones de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden inducir una respuesta fisiológica real, la cual aqueja al paciente ya que hace que cambien sus comportamientos. En la fisiopatología de la disnea se va a asociar con condiciones en las cuales la actividad del centro respiratorio se encuentra incrementada o el sistema respiratorio está sometido a una carga mecánica extenuante, por lo cual nosotros vamos a encontrar dos clases de disnea, lo que sería una disnea patológica o una disnea fisiológica. Vamos a tener que en algunos trastornos se va a asociar lo que es la estimulación de los receptores pulmonares, por lo cual el paciente va a tener una sensación como de opresión torácica o una constricción en el pecho. Además de esto vamos a encontrar algunos factores cualitativos como es la intensidad de la disnea, la cual puede ser modificada por la interacción sincrónica entre lo que sería el comando motor respiratorio y las señales originadas en el sistema nervioso central. Todo esto va a conformar lo que sería una retroalimentación aferente de receptores en el sistema respiratorio. Aparte de esto también vamos a tener que interactúan señales que provienen de los quimiorreceptores en la sangre y el cerebro. También señales que van a ser receptadas en lo que serían los mecanorreceptores en las vías aéreas o en los pulmones, también en la pared torácica o en los músculos respiratorios y comandos respiratorios motores centrales. Se considera que todos estos son responsables de lo que es mediar la sensación de la disnea. A todo esto nosotros tendremos que la disnea también tiene un factor fisiológico, en el cual nosotros encontraremos que la sensación del esfuerzo muscular es una alerta consciente de la activación voluntaria de los músculos esqueléticos, por lo cual proviene de una activación simultánea de la corteza sensorial al mismo tiempo que el músculo recibe la señal para contraerse. Vamos a tener que en ciertas circunstancias como la presencia de debilidad muscular, fatiga, astenia o parálisis, vamos a tener que las pequeñas tareas como es una contracción muscular va a representar un esfuerzo importante, por lo cual la sensación del esfuerzo se relaciona con la presión generada en el músculo respiratorio y en función de la máxima capacidad generada de la presión, por lo cual esto incrementa la carga de los músculos respiratorios y esto eleva lo que sería la fatiga dentro de los músculos.
También puede ser, como ya les mencioné, causado por una parálisis o por el aumento de lo que sería el volumen pulmonar. Por esta razón nosotros vamos a reconocer que fisiológicamente van a existir tres mecanismos los cuales pueden causar una disnea, lo que es un mecanismo central, un mecanismo periférico o la presencia de los quimiorreceptores. Es importante hablar de los grados de disnea ya que marcarán la severidad de este síntoma. Nosotros hablamos de grados desde el 0 hasta el 5. Siendo 0 el mínimo y 5 el máximo y el más grave. Cuando nosotros hablamos del grado 0, esta va a ser una disnea ausente. No existe disnea en el paciente y no se va a producir a pesar de existir un esfuerzo extremo. Cuando nosotros encontramos un grado 1, vamos a encontrar una disnea que se produce ante un esfuerzo extremo o un esfuerzo demasiado extenuante. Cuando nosotros hablamos de un grado 2 de disnea, este va a ser la incapacidad de mantener, por ejemplo, el paso con otras personas al momento de realizar actividades como subir escaleras o cuestas que son poco pronunciadas. Cuando ya hablamos de un grado 3 de disnea, vamos a encontrar que esta persona ya no puede mantener el paso en un terreno plano con personas que van a tener la misma edad o la misma constitución física. Cuando ya encontramos un grado 4 de disnea, este va a aparecer cuando la persona realiza actividades como subir las gradas o caminar igualmente en lo que sería su vivienda. Luego de esto encontraremos lo que es el grado 5. El grado 5 es el más peligroso y se lo va a conocer como una disnea de reposo. Y este se va a producir durante el cumplimiento de actividades diarias de la persona, como lo que sería cambiarse de ropa, ir al baño, asearse. Todas estas pequeñas actividades van a causar una disnea, la cual va a ser bastante fuerte en el paciente. Es importante también clasificar a la disnea según 4 variables. Vamos a tener la primera variable de acuerdo a lo que sería la velocidad de instauración, la cual puede ser aguda o crónica, de acuerdo a la situación en la cual se produce, que puede ser de esfuerzo o de reposo, y según el modo de presentación, que puede ser gradual, progresivo o brusco. Vamos a tener que existe una cuarta variable en la cual se puede combinar cualquiera de estas otras tres que ya les mencioné anteriormente, por lo cual es importante mencionar la disnea y los decúbitos. La disnea y los decúbitos quiere decir básicamente la disnea producida en diferentes posiciones que va a tomar el paciente, por lo cual se va a dividir en 3, la ortopnea, la trepopnea y la platipnea. La ortopnea será la disnea que se produce en el paciente al momento en el cual está en decúbito supino. A los pocos minutos de acostarse, esto va a obligar al paciente a que se levante y ponga su cabeza en una posición elevada, para de esta manera evitar lo que sería la disnea. En este caso se lo conocerá como ortopnea. Una subclasificación de la ortopnea puede ser lo que sería la disnea paroxística nocturna, en la cual el paciente, una vez que ya está dormido, se despierta súbitamente y experimenta dificultad respiratoria. Vamos a tener que en la trepopnea se va a producir cuando el paciente está en decúbito lateral. Y esto por lo general se produce en enfermedades unilaterales, por ejemplo cuando existe un derrame pleural o un síndrome de ocupación hídrica. El paciente, al momento de estar recostado encima de lo que sería el pulmón, recostado lateral encima del pulmón que se encuentra bien, va a sentir lo que sería ya una disnea. Y vamos a tener finalmente lo que sería la platipnea, la cual va a aparecer cuando el paciente está de pie y va a desaparecer al momento en el cual está en decúbito dorsal. Esto, por ejemplo, vamos a tener que se produce en el mixoma auricular izquierdo o en un síndrome hepatopulmonar. Cuando nosotros hablamos de este paciente, encontramos que posee una disnea progresiva, por lo cual esta corresponde al modo de presentación, en el cual tenemos gradual, progresiva o brusca. En el gradual o progresivo vamos a encontrar causas como lo que sería el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que serían las infecciones respiratorias o las neumopatías, pero también debemos recordar que pueden asociarse a problemas nerviosos, es decir, a parálisis o parestesias, los cuales van a producir que exista un problema en la contracción de los músculos respiratorios, y esto causaría a la final lo que sería una disnea de manera progresiva.
En cuanto a la debilidad e hiporreflexia de los miembros superiores e inferiores, vamos a tener que esta se produce por una disminución de la capacidad de la contracción muscular por afectación de la vía corticoespinal, del sistema nervioso periférico o de la unión neuromuscular. Para nosotros poder entender lo que sería la fisiopatología de este síntoma, necesitaremos entender la fisiología. Vamos a iniciar con lo que sería la vía motora corticoespinal, la cual inicia a nivel del giro precentral en el lóbulo frontal. Vamos a tener que aquí nace la neurona motora superior y esta va a recorrer lo que es el brazo posterior de la cápsula interna y se localizará en el núcleo lenticular y en el tálamo. Luego bajará pasando por el tallo cerebral a nivel del tercio medio de los pedúnculos mesencefálicos y pasa por el puente, formando el rodete piramidal. De aquí se dirigirá a la cara ventral de la médula oblongada y de allí hará un recorrido hacia lo que sería la médula espinal. En la médula espinal vamos a tener que se produce un proceso muy importante que es la decusación de las fibras. Entonces aquí van a formarse dos tractos por esta decusación. El tracto córtico-espinal lateral cruzado y el tracto córtico anterior que va a ser recto, pero va a poseer menos fibras nerviosas. Hablamos ya de la vía de la neurona motora inferior, vamos a tener que recordar que este inicia a nivel de la médula espinal, ya que una vez que hay la decusación de las fibras, estas fibras llegan hacia lo que sería la asta anterior de la médula espinal y forma ya la neurona motora inferior. Esta va a estar conformada por alfa motoneuronas que tienen un axón largo y de esta manera forman una raíz ventral en la médula espinal que a su vez se une con la raíz dorsal del ganglio dorsal formando el nervio espinal. Estos nervios van a formar fibras, las cuales van a formar nervios periféricos que llegan a la placa terminal motora. Vamos a tener que si existe una disfunción a nivel de la neurona motora inferior, vamos a tener que se interrumpen los arcos reflejos y esto va a producir una hiporreflexia. Si existe esta hiporreflexia, a la vez se va a producir lo que es una disminución del tono muscular que va a producir una flacidez. En este caso ya podríamos más o menos orientar el problema de nuestro paciente, ya que se podría relacionar por una disfunción de la neurona motora inferior. Debemos recordar también que se puede causar esto puede causar lo que serían fasciculaciones que a la larga pueden causar una atrofia muscular. Si es que nosotros ya hablamos de una polineuropatía, vamos a tener que estas polineuropatías son periféricas. Se presentan en los nervios largos y provocan una debilidad a nivel de los miembros en su región más distal, más que en la proximal de hecho. También vamos a tener que tanto a nivel de las piernas como de los brazos, esto va a producir signos de disfunción de la neurona inferior, como una disminución del arco reflejo y del tono muscular. Si nosotros ya hablamos de un trastorno de unión neuromuscular, tenemos que habrá un daño o lesión en la placa terminal motora, y esto va a ser causado por patologías, la más representativa de todas, por ejemplo la miastenia gravis, que causa una debilidad fluctuante que empeora la actividad y esta va a disminuir con el reposo. Vamos a tener que también puede existir ya de por sí una debilidad muscular causada por una miopatía, que va a presentarse a nivel de grupos musculares grandes, pero esto se produce más a nivel proximal de un miembro, por lo cual nosotros podríamos también intuir que puede tratarse de un trastorno de la unión neuromuscular. El signo de la disfonía, nosotros podemos catalogarlo como lo que sería multifactorial, ya que esto puede ser por un problema neurológico, por problemas bucales, por problemas respiratorios, pero en este caso, debido a todos los síntomas que ha presentado el paciente, lo enfocaremos más a lo que sería el sistema nervioso, ya que se puede dar por una afectación de las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central, y esto puede producirse por una micro o una macro desmielinización. Vamos a tener que esto va a causar una lesión en la sustancia blanca del cerebro, del tronco encefálico o de la médula espinal, pero puede presentarse por una afectación también de lo que sería la motoneurona superior o también de la motoneurona inferior, que anteriormente ya les mencioné.
Esto puede ser secundario a la afectación de células neuronales motoras a nivel de la corteza motora, del tronco cerebral o también de la médula espinal. Hablando de la fisiopatología de lo que sería la disfonía, vamos a orientarlo a nivel neurológico. Vamos a recordar que a nivel de la médula oblonga se dan ramas hacia el nervio vago. La afección de este nervio propiamente dicho puede dar afecciones vocales causando lo que es una voz intermitente o débil. También puede dar afectaciones a lo que serían los músculos o a la inervación del paladar blando. Entonces de esta manera va a causar lo que sería una resonancia causando voz nasal o una rinolalia abierta. Vamos a tener que cuando hay una debilidad respiratoria también puede producirse una disfonía. En este caso podría ser, por ejemplo, secundaria a una causa diafragmática por una afección del nervio frénico. Entonces ahí se causará una voz más suave, ya que habrá una ausencia del apoyo del respiratorio al momento de hablar. En cuanto a la taquicardia se va a definir como el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Esta puede clasificarse de dos formas, según su lugar de origen y según su mecanismo de producción. Primero, según su mecanismo de producción vamos a encontrar tres: el automatismo, el cual se produce debido a la alteración en el inicio de la conducción. En esta vamos a observar que las fibras del sistema de conducción poseen potenciales de reposo inestables. Debido a esto, las células ectópicas asumen el control de la actividad eléctrica. Como segundo encontramos a la reentrada. Aquí, por una alteración, esta es causada por una alteración en el impulso. Se observa una variación de la duración de los periodos refractarios de las diferentes fibras, por lo que el impulso se bloquea en sectores con periodos refractarios largos, pero el impulso continúa en aquellos sectores con periodos refractarios cortos. Y finalmente tenemos a la actividad gatillada. Esta se produce debido a una aparición de los postpotenciales. Aquí se observa una despolarización parcial de las fibras, lo que se conoce como los postpotenciales precoces o también los postpotenciales tardíos. Estos potenciales van a alcanzar una magnitud suficiente para que se pueda llegar a el umbral y así desencadenar un nuevo potencial de acción y por ende se pueda desencadenar una arritmia. Y según su origen vamos a encontrar dos: las supraventriculares, aquellas que se encuentran superior a la bifurcación de las de His. Aquí vamos a encontrar la sinusal, la paroxística supraventricular, el flúter auricular y la fibrilación auricular. Y también encontramos a las ventriculares, las cuales se encuentran inferiores a la bifurcación de las de His. Aquí vamos a encontrar la ventricular no sostenida, la fibrilación ventricular y también vamos a encontrar el flúter ventricular. En cuanto a la respiración, vamos a encontrar dos mecanismos nerviosos separados que regulan la respiración. Uno va a estar encargado del control voluntario y el otro del automático. El sistema voluntario se va a encontrar en la corteza cerebral y envía impulsos a las neuronas motoras respiratorias mediante los haces córtico-espinales. El sistema automático va a estar impulsado por un grupo de células marcapasos en el bulbo raquídeo. Los impulsos de estas células van a activar a las neuronas motoras en la médula espinal cervical y también torácica, que inervan a los músculos respiratorios. Los de la médula cervical van a estimular al diafragma mediante los nervios frénicos y los de la médula torácica van a hacer lo mismo, pero con relación a los músculos intercostales externos. Sin embargo, los impulsos también pueden llegar a la inervación de los músculos intercostales internos y otros músculos expiratorios. La respiración. Esta va a ser iniciada de forma espontánea en el sistema nervioso central. Un ciclo de inspiración y expiración es generado de forma automática por las neuronas que se encuentran situadas en el tallo encefálico y por lo general la respiración va a ocurrir sin un inicio consciente. Ahora vamos a explicar la representación, mediante una representación esquemática, la organización del sistema del control respiratorio. Primero, un ciclo de inspiración y expiración va a ser establecido de forma automática en el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Sus
eferencias van a representar una vía final común a los músculos respiratorios, excepto por algunas vías voluntarias que pueden ir de forma directa desde los centros superiores hasta los músculos respiratorios, lo cual podemos evidenciar mediante la línea discontinua. Las respuestas reflejas provenientes de los quimiorreceptores y otros sensores pueden también modificar el ciclo de la inspiración y expiración establecido previamente por el centro respiratorio que, como les mencioné, se encontraba en el bulbo raquídeo. En este caso, la bradipnea puede estar justificada debido a un daño primario en la neurona motora, la cual está compuesta por una neurona motora, la raíz nerviosa, los nervios frénicos, la placa neuromuscular y también los músculos. En este caso, el centro respiratorio modula las aferencias estimuladoras y también las inhibidoras, que provienen desde los quimiorreceptores centrales y periféricos. Entonces, al igual que los mecanorreceptores y los centros cerebrales superiores. Este estímulo va a viajar hacia los músculos inspiratorios a través del sistema nervioso central y va a llegar a los nervios periféricos. En cada uno de estos niveles pueden ocurrir alteraciones que modifiquen la actividad de la bomba muscular y debido a esto se pueden producir grados variables de hipoxemia e hipoventilación alveolar. Es por esto que en este caso el daño primario en la neurona motora justifica la bradipnea, que posteriormente evoluciona a una hipoventilación. Una vez revisada toda la sintomatología, vamos a juntarla en síndromes. La dificultad respiratoria está dada por una necesidad de oxígeno. Por tanto, la taquicardia se produce como un mecanismo compensatorio por esta falta de oxígeno, debido a la hipoventilación producida en el paciente. Sin embargo, a pesar de tener esta necesidad de aire, su capacidad pulmonar no responde, por lo que presenta bradipnea. Además, presenta una clara disfunción muscular de miembros superiores e inferiores, y ahora incluso disfonía. La falla respiratoria de tipo 2, a diferencia de la de tipo 1, presenta valores altos de CO2 debido a la hipoventilación. Esta falla respiratoria de tipo 2 que está presentando el paciente puede deberse a 4 causas: a las enfermedades pulmonares, a la actividad del centro respiratorio disminuido, a una enfermedad neuromuscular que evite o que imposibilite que la caja torácica se expanda, o incluso a una deformación de la pared torácica. Debido a la debilidad muscular que presenta, orientaremos el diagnóstico a una enfermedad neuromuscular. Además, si agregamos el factor edad, que tiene 57 años, podremos descartar enfermedades de origen genético, como la distrofia muscular de Duchenne, que está ligada al cromosoma X y es de carácter recesivo, que por lo general inicia desde la infancia. Ahora bien, nos quedan 4 alternativas. La esclerosis lateral amiotrófica, ya diagnosticada por un médico previamente, la miastenia grave, la poliomielitis o un síndrome de Guillain-Barré, secundaria a una infección viral. En primera instancia tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, el peor de los diagnósticos, ya que su pronóstico es desalentador. Tiene una tasa de mortalidad del 80% a los 5 años y del 100% a los 10 años. Es decir, tiene un tiempo o una esperanza de vida máxima de 10 años. Esta por lo general inicia efectivamente entre las edades que el paciente presenta, que es 57 años. Esta enfermedad se presenta entre los 50 y los 70 años. Y es una enfermedad que afecta al asta anterior de la médula espinal. Por tanto, afecta solo al sistema motor voluntario. Entre las características clínicas podemos ver que vamos a tener muchas similitudes con los otros síndromes, como es la debilidad muscular progresiva, que primero inicia en piernas o brazos y luego se extiende a otros grupos musculares, generando incluso atrofia muscular debido a que no tiene función. Y además en esta patología no hay dolor asociado. Presenta calambres, espasticidad, incluso fasciculaciones inadvertidas por el paciente. Además, en etapas progresivas va a tener dificultad para hablar, dificultad para tragar, e incluso esto puede llevar a una aspiración, es decir, a una
entrada de los alimentos a través de la tráquea, con lo cual podría tener una asfixia. Por esta razón, por estas dificultades, incluso puede llegar a tener pérdida de peso, ya que no pierde el apetito y pierde las ganas de comer debido a su dificultad para tragar. El paciente ahora mismo presenta una debilidad o una insuficiencia respiratoria. Por tanto, esta enfermedad sí puede llegar a este punto, sí puede llegar a que se debilite el músculo respiratorio. En un inicio tener disnea de esfuerzo, pero ahora tener incluso en reposo y progresivamente solo empeorar hasta llegar a una falla respiratoria. Por lo general, los últimos órganos afectados en este caso son el intestino, la vejiga, la sensibilidad, la función cognitiva, la función sexual y los músculos extraoculares. Esto es importante, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar entre una miastenia grave y una amiotrofía y una esclerosis lateral amiotrófica. La miastenia grave prácticamente es muy similar, sin embargo tiene ciertos matices fisiopatológicos diferentes. En el caso de la esclerosis amiotrófica, nosotros vamos a encontrar una disminución de la denervación. En cambio, en la miastenia grave nosotros tenemos un problema en la unión neuromuscular. Por tanto, en esta patología se centra como un trastorno autoinmune, es decir, desarrollamos anticuerpos contra nuestros receptores, haciendo que estos receptores disminuyan. Y al disminuir va a tener menos efecto la acetilcolina en sus receptores nicotínicos. Por tanto, va a tener debilidad muscular. De igual manera, en los hombres esta patología se presenta por lo general de los 50 a los 70 años. Y en características clínicas también se presenta como debilidad progresiva. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos matices, porque digamos al inicio de la patología se puede presentar en músculos extraoculares, a lo contrario de la anterior enfermedad que se presentaba al final o incluso no se presentaba. Aquí se va a presentar en los músculos extraoculares, por tanto se va a presentar diplopía o visión borrosa, e incluso en los párpados, que es un signo patognomónico como es la ptosis palpebral. Además, también podemos tener debilidad facial, de igual manera dificultad para masticar, para tragar, para articular palabras, y también vamos a tener problemas en las extremidades, y esta va a ser una patología progresivamente más letal. Puede producirse exacerbaciones periódicas y puede producirse una crisis conocida como la crisis miasténica, que es una urgencia médica donde el diafragma y la fatiga intercostal, es decir, de la caja torácica, van a resultar en una insuficiencia respiratoria, que es lo que presenta el paciente ahora mismo. Por tanto, va a requerir una ventilación mecánica. Por último, tenemos la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad eliminada prácticamente en el país, ya que desde 1990 no se han presentado nuevos casos. Sin embargo, de igual manera, esta enfermedad presenta síntomas y signos característicos o similares a los ya vistos, como por ejemplo afecta a la asta anterior de la médula espinal, por tanto afecta al sistema motor del paciente. De igual manera va a presentar debilidad muscular y va a presentar en diferentes grupos de músculos, y va a tener la característica que hay una ausencia de los reflejos tendinosos profundos. Como ya saben, el mejor método de curación de esta enfermedad es la prevención. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré por última instancia, muy común. Sin embargo, la patología del paciente no es nada similar, ya que a pesar de ser una polineuropatía desmielinizante progresiva que va desde las piernas hacia arriba, esta tiene un inicio abrupto. Prácticamente los 2 meses que tiene de sintomatología el paciente no correspondería con esta enfermedad, ya que este tiene un inicio abrupto. Además, tendría que tener antecedentes de infección de Campylobacter jejuni o de citomegalovirus, hepatitis o VIH.
o además podría también presentar en una enfermedad de Hodgkin, lupus o después de una cirugía. Por tanto, entre los antecedentes del paciente no se encuentra esta alternativa. Además, aquí el paciente puede referir dolor y puede presentar ciertas patologías cardíacas como arritmias, taquicardia o hipotensión postural, que incluso son peligrosas. Y como les dije, es de inicio y progreso abrupto. Por tanto, no hay tanto margen de tiempo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que se podría ser una miastenia gravis. Por tanto, hay que ver los factores asociados a esta miastenia gravis. Esta puede darse debido a un timoma por lo general, y es muy común entre los 50 y 70 años que sea de este origen. Por tanto, entre los exámenes complementarios vamos a tener anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, y esta tiene la mayor sensibilidad para diagnosticar esta patología, y en segunda instancia vamos a descubrir la causa. Vamos a verificar que efectivamente sea un timoma, ya que muchos de los casos están asociados a estos. Entonces también vamos a mandar una tomografía computarizada del mediastino o del timo para poder verificar cómo está el estado de este. Además, podríamos también hacer en la parte neurofisiológica, podríamos mandar a hacer un electromiocardiograma para ver la conducción del impulso nervioso hacia el músculo, ya que en la esclerosis lateral amiotrófica vamos a encontrar que hay una disminución de este potencial de acción neurológico. En cambio, en la miastenia gravis, como les había mencionado, va a haber un problema de la unión neuromuscular. Muchas gracias.